Hoy, día 17 de enero de 2026, se cumplen 30 años exactos de la muerte de Phil Schneider, el famoso ingeniero de minas que trabajó en la base de Dulce. Efectivamente, 17 de enero de 1996 fue encontrado su cuerpo sin vida en su casa, estrangulado con un catéter, con un nudo en el cuello. Su cuerpo mostraba signos de haber sido, vamos a decir, violentado, y todo ello después de unos pocos meses atrás de haber dicho él en sus conferencias que si sucedía esto no había sido la causa voluntaria. Ya me entendéis. Efectivamente, 30 años exactos hoy, 17 de enero. Hoy vamos a hablar de Phil Schneider, de lo que este hombre contó antes de fallecer y de la agenda alienígena que empezaría a activarse justamente, tal y como contó, a mediados del 2020, es decir, ahora, 2025-2026, estamos en esa franja de años en las que él hablaba de que los alienígenas habrían pactado con el ejército de Estados Unidos una agenda de despoblación, reducción de la población. Hoy vamos a hablar de un tema muy comprometido y muy incómodo. Sin duda, vamos a cruzar los dedos de que todo lo que anticipó Phil Schneider estuviese completamente equivocado. Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Phil Schneider aseguraba haber trabajado en proyectos de bases subterráneas muy profundas para el gobierno de Estados Unidos. Hablaba ya en los 70 de tecnologías impresionantes para perforar la roca granítica. Hablaba de túneles que estaban perforando todo Estados Unidos y estaban todos conectados a bases militares en las que trabajaban el ejército estadounidense conjuntamente con razas alienígenas. En una serie de conferencias grabadas entre el 94 y el 95, él expuso lo que definió como una agenda no humana, coordinada entre estas élites y entidades alienígenas, cuyo objetivo final sería la reconfiguración completa de la civilización humana. Schneider insistía en que muchas de las fases críticas de ese plan se activarían a partir de mediados de la década de 2020, es decir, ahora. Uno de los pilares centrales de esa agenda, según Schneider, era la reducción masiva de la población mundial. Ahora, ¿cómo se llevaría a cabo? Él hablaba explícitamente de agentes biológicos, una serie de, vamos a hablar un poco, bichitos diseñados para liberarse de forma controlada, debilitando progresivamente el sistema inmune. Todo esto llevaría a colapsos sanitarios que se utilizarían como excusa para medidas extremas. Según él, no se trataría de vamos a hablar en clave, una especie de finiquitamiento masivo, repentino, sino de un proceso lento, escalonado y difícil de atribuir a una causa única. Él no habló específicamente de un virus concreto ni dio nombres técnicos verificables. Su advertencia fue conceptual y estratégica, no médica. No dio detalles, vamos a decir. Lo que dejaba muy claro es que habría un control desmedido a través del miedo y de la crisis permanente. Él afirmaba que la humanidad debía mantenerse en un estado continuo de emergencia, mediante amenazas sanitarias, crisis económicas, conflictos geopolíticos ininterrumpidos y un miedo constante al colapso de la sociedad. La razón de todo esto: una población asustada acepta restricciones que jamás aceptaría en condiciones normales. Este estado permitiría normalizar la vigilancia, justificar limitaciones de movimiento, reducir derechos sin resistencia organizada. ¿Os suena? Ah, claro que nos suena a todos, ¿no? Y ahí viene la madre del cordero. Schneider nos hablaba de que había un punto clave en su agenda, en la agenda alienígena, y era el abandono progresivo de zonas rurales y la concentración humana en grandes núcleos urbanos, como cárceles,
tecnificadas. ¿Pero por qué ciudades? Bueno, él decía que las ciudades son más fáciles de controlar, que la tecnología permite monitorizar comportamientos en tiempo real. Claro, el aislamiento del entorno natural debilita la autonomía humana. Estas ciudades estarían caracterizadas por una alta tecnificación. Habría una dependencia total de los sistemas digitales. ¿Os suena? Estamos ya inmersos en la era de la inteligencia artificial. Con estas infraestructuras inteligentes habría un control total de energía, de recursos, y limitaría totalmente los movimientos de los seres humanos. Ahí están las ciudades de los 15 minutos y todo lo que se nos está diciendo de incluso quitar a los vehículos autónomos, O sea que ya pronto ni siquiera podremos ir en coche. Se hablaba de bicicletas, imaginaos, se hablaba de una especie de trenes para llevar dentro de estas ciudades a los ciudadanos en pocos minutos. Porque por eso se llaman así, las ciudades de los 15 minutos. Phil Snyder no usó el término moderno Smart City, ciudades inteligentes, pero la descripción coincide sorprendentemente con este mismo concepto. Snyder advertía de una transición hacia seres humanos biológicamente debilitados, mentalmente condicionados y dependientes de tecnología para sobrevivir. Según su relato, esto facilitaría la integración de sistemas de control avanzados, los posibles interfaces humano-máquina, una pérdida progresiva de autonomía individual. No hablaba de transhumanismo como término, pero la idea estaba ya ahí cociéndose y lo decía bien claro. Vamos a por el tema de las bases subterráneas y la supervisión no humana. Él afirmaba que gran parte de esta agenda se coordinaría desde bases subterráneas profundas, algunas compartidas con entidades no humanas. La más conocida en su relato fue la base de Dulce, Nuevo México, donde él aseguró haber trabajado y también haber sufrido un enfrentamiento armado con los grises y haber quedado gravemente herido. Quedó expuesto a armas de plasma, donde perdió varios dedos y en el pecho presentaba varias cicatrices que las mostraba públicamente en sus conferencias. Ahora, ¿para qué decía él que servían estas bases? Estas bases distribuidas por todo el mundo. Bueno, pues para investigación genética, que es lo que estarían haciendo desde hace tantos y tantos años los alienígenas a través de las abducciones. Hablaba de desarrollo tecnológico, supervisión del proceso humano a largo plazo. Todo monitorizado a través de estas bases bajo tierra. Ahora la pregunta es, ¿por qué todo esto a mediados de 2020? Es decir, ahora. Él no dio fechas exactas, pero repitió que el momento crítico llegaría cuando la población mundial alcanzara niveles considerados por ellos insostenibles y cuando la tecnología permitiera control total sin necesidad de fuerza militar directa. Según su visión, todo esto coincidiría con este momento. Ahora, ¿qué pasaría con los supervivientes? ¿Os acordáis? Hemos dicho que se prepararía una reducción bastante importante. Me parece que solo quedarían unos 1.300 millones de personas en todo el mundo. ¿Qué pasa con los supervivientes? ¿Qué pasa con esos que queden? Según Snyder, los humanos que sobrevivieran no serían finiquitados, sino reclasificados. Veamos lo que significa eso de reclasificados. Para empezar, hablaba de humanos como mano de obra controlada. Estos serían confinados en zonas urbanas altamente controladas, totalmente dependientes de la tecnología para la comida, la energía, la salud, e incapaces de vivir de forma autónoma. Esta población sería controlada totalmente sin ningún tipo de libertad real para tomar decisiones. Y luego viene lo más inquietante, lo que yo creo que es más alarmante de todo esto. Phil Snyder afirmaba que estos alienígenas estaban interesados en el material genético humano, especialmente en el sistema inmunológico y neurológico, y que los supervivientes servirían para estudios de hibridación y pruebas biológicas. Es decir, harían experimentos con los pocos que quedaran. Claro,
Todo esto sí tendría mucho sentido si analizamos las abducciones, los implantes y los experimentos reportados por testigos en todo el mundo. En su visión más extrema, Snyder advirtió que la humanidad pronto dejaría de ser la especie dominante del planeta para quedar como una especie de raza secundaria, con tecnología, territorio y conocimiento estrictamente limitados. Estos seres, según él, no querrían aniquilar al ser humano, sino administrarlo. Él insistía en que el objetivo final no era solo físico, sino también mental y espiritual. Los supervivientes vivirían bajo vigilancia constante, con pensamiento condicionado, sin capacidad de rebelión. No hablaba de dictadura visible, sino de un sistema tan integrado que parecería normal, y nadie se daría cuenta, que ya estaría inmerso en el mismo. Ahora, muchos os preguntaréis, ¿por qué no finiquitarnos a todos? Bueno, pues él decía que el ser humano tiene características biológicas únicas para estos seres. Es adaptable, es creativo, es resistente y muy útil como recurso biológico. Por eso decía, no quieren destruirnos, quieren poseernos y utilizarnos. Pero claro, repito, lo que Phil Snyder describió no fue una profecía puntual, sino un escenario progresivo. Hoy en día, 2026, muchas personas están viendo clarísimos paralelismos entre sus advertencias y ciertos eventos que se están desarrollando actualmente. Creo que, lógicamente, no es una cuestión de decir sí, yo creo absolutamente todo lo que dijo Phil Snyder, pero tampoco pienso que sea acertado a negarlo. Es decir, tengámoslo ahí en stand-by, tengamos ahí ese archivo, esas advertencias, esas palabras que él nos dijo. Tenerlo en cuenta simplemente, considerarlo. Porque tal y como están las cosas hoy en día, amigos, es para pensárselo. Es para pensárselo. Esperemos que no se cumpla, por supuesto. Pero ahí está la advertencia de este pobre hombre que terminó de la manera que terminó, un final espantoso, que no quiero ni imaginármelo. Y lo dejó muy, muy claro. Si me pasa algo, tenéis que saber que no he sido yo. Han ido a por mí. Lo estuvo avisando durante más de 6 meses dando conferencias por todo Estados Unidos. Así que imaginaos la magnitud de su experiencia, de su caso. ¿Qué motivos tendría este hombre para mentir, verdad? Que le fue la vida en el intento de advertir a la humanidad. Vamos a dejar aquí el tema, amigos, dejando que, por supuesto, cada uno de vosotros tome o saque o quite o añada lo que quiera en esta narrativa, en esta historia de Phil Snyder. Hoy, repito, día 17 de enero, que se cumplen 30 años exactos de su partida. Un abrazo para todos, amigos.